En el paradigma actual del dolor crónico, el abordaje integral de la persona desde un punto de vista biopsicosocial es clave. Y el medio acuático en este abordaje integral o enfoque biopsicosocial facilita algunas de las barreras que nos encontramos en otros medios, tanto a nivel físico, psicológico como social, e incluso atender en un espectro mucho más amplio de todos los niveles de condiciones clínicas e incluso condiciones funcionales. Dividir entre efectos mecánicos, efectos más térmicos o efectos incluso hidrodinámicos. Los mecánicos son altamente conocidos y permiten pues, descargar proporcionalmente en las articulaciones en función de la profundidad en la que se trabaja. Y esto nos permite hacer una adaptación progresiva de la recuperación funcional desde situaciones de muy baja carga articular hasta situaciones de carga progresiva y transferir pues justamente al medio terrestre, que es el medio en el que tenemos que finalizar cualquiera de las etapas de la recuperación funcional. Los efectos térmicos producen, al realizar el ejercicio en agua templada, producen una serie de efectos tanto cardiovasculares como hidrostáticos que permiten mediar pues, algunos de las reacciones pues, vasovagales e incluso bradicardia inducidas por la temperatura muy caliente, con la que podemos jugar para compensar determinadas situaciones clínicas en las que tenemos que tener en cuenta pues, detalles como pues, que a lo mejor el pulso no es el mejor indicador de intensidad por esa bradicardia inducida por temperaturas altas, o incluso las sobrecargas que puede haber a nivel de resistencia periférica por la presión del agua, e incluso la sobrecarga a nivel sistémico en sistemas como el renal o el vascular periférico. En último lugar, los efectos hidrodinámicos pues son muy interesantes a tener en cuenta pues porque justamente el equilibrio en flotación que se utiliza entre la distancia del centro de gravedad y el centro de flotación provoca unos pares de fuerzas que nos permiten a los fisioterapeutas utilizarlo como uno de los principales estímulos para facilitar movimientos, incluso asistir movimientos en personas con parálisis o con debilidades muy importantes y además también utilizarlo como resistencia, como palancas muy largas entre cadenas más periféricas de los miembros y del tronco. Estos efectos hidrodinámicos se conocen como efectos metacéntricos en la literatura científica y son una de las armas principales que tenemos en el medio acuático, en que en determinados pacientes con dolor crónico permite pues ir haciendo un escalado de intensidades, como ajustar pequeñas dosis, como si fuera la tercera mano del fisioterapeuta en el agua. Estos tres efectos, tanto los mecánicos, los térmicos como los hidrodinámicos, nos permiten tanto facilitar como resistir, como crear compensaciones, como supercompensar determinados volúmenes o intensidades de la sistemática del ejercicio acuático en un contexto de recuperación funcional. Las personas con dolor crónico suelen tener muy baja condición física. Gracias al medio acuático podemos realizar ejercicios tanto neuromusculares como ejercicios aeróbicos a intensidades muy bajas y adecuarnos a una dosimetría individual. Como comentaba, esto permite un espectro muy amplio. Sin embargo, esto requiere tener pruebas de esfuerzo, tanto de ejercicio aeróbico como pruebas específicas de adaptaciones neuromusculares adaptados a este medio, puesto que las respuestas a las cargas, tanto de esfuerzos breves como de esfuerzos largos, van a estar mediados por el propio sistema acuático. En el seno de nuestro grupo de investigación hemos tenido la oportunidad de desarrollar y validar pues, ergometrías acuáticas en distintas poblaciones clínicas, tanto en poblaciones con dolor crónico de espalda o con dolor crónico sistémico, que nos han permitido en situaciones de muy baja condición física, pues medir exactamente las zonas de transiciones, tanto aeróbica, anaeróbica, como de esfuerzos muy cortos a nivel neuromuscular, para hacer adaptaciones en un contexto de muy baja carga. Las personas con dolor crónico suelen tener signos clínicos y síntomas asociados al síndrome de sensibilización central, el cual está marcado por características clínicas como la kinesofobia o el miedo a moverse, el miedo a caerse y alteraciones de la imagen corporal que tenemos que hacer una exposición gradual a los movimientos. Y para esto el medio acuático nos permite reproducir prácticamente las mismas actividades funcionales o analíticas que en seco,
pero con una exposición gradual, con recurrir a situaciones de imaginería y visualización, con exposiciones graduales al movimiento, y aunque desde el punto de vista neuromuscular y biomecánico no son exactamente las mismas tareas, que andar en el agua no equivale a andar en seco, levantarse una silla o girar no equivale a andar en seco. Sin embargo, la representación de la imagen corporal para esas adaptaciones progresivas suponen justamente en estos kinesofobia o miedo a moverse y en estas experiencias de dolor crónico asociado a los factores intrínsecos propios del paciente previo por algunos tratamientos o por la complejidad del tratamiento, nos permiten justamente romper esa barrera de pacientes que se quedan cronificados en casos complejos. En este sentido, en nuestro grupo de investigación, en los últimos 20 años, también hemos ensayado programas multimodales donde hemos combinado un componente educativo para estos casos de dolor crónico, junto con un programa de ejercicio acuático de forma individual, planificando itinerarios individuales para cada uno de los pacientes, aunque la ejecución se ha hecho en grupo, lo cual no está reñido con la planificación individual y la dosimetría personalizada en cada uno de los casos. En este sentido, hemos tenido publicaciones o resultados de investigación, en principio más en el dolor crónico de origen musculoesquelético, en dolor de espalda, en dolor de cuello, en cosartrosis, gonartrosis, todo el mundo de la artritis de cadera de rodilla, también en pacientes con fibromialgia, con síndrome de fatiga crónica, pacientes con cáncer de pecho, pacientes con cáncer de colon, pacientes con metástasis, y actualmente estamos trabajando con pacientes muy frágiles que reciben quimioterapias o combinados de quimioterapias muy tóxicas. Todo este tipo de pacientes, el denominador común es que requieren una planificación individual del ejercicio terapéutico y que su punto de partida son condiciones muy deplesiadas, muy bajas, y que el medio acuático nos permite estas etapas iniciales pues hacer una progresión adecuada y ajustada a las cargas de cada persona. Desde un punto de vista integral, el entorno del paciente con dolor crónico es fundamental. Este entorno pues, permite justamente dar soporte social, y el hecho de que programas de este tipo de ejercicio acuático en pacientes con dolor crónico se desarrolle habitualmente en contextos deportivos más que hospitalarios y normalmente en grupos sin perjuicio de personalizar la progresión y la ejecución de los ejercicios, permite pues compartir experiencias y relaciones interpersonales con personas que están en estadios tanto previos como estadios posteriores, y eso implica un soporte social a la actividad física o a la promoción del ejercicio físico, donde en nuestro grupo hemos estudiado fundamentalmente cuatro factores, cuatro dimensiones, que sería el soporte de los iguales o de personas que están pasando la misma situación, el soporte de los profesionales sanitarios, pues, o no sanitarios, también de los agentes de salud que aparecen en todas estas situaciones de contextos deportivos, el soporte de la familia, porque muchas veces se hace compaginar con determinada situación que permita conciliar la vida familiar, la propia recuperación funcional, y se acude a estas actividades conjuntamente con la familia. Y también la autoeficacia o el empoderamiento y el soporte en sí mismo. Hemos desarrollado incluso instrumentos de medida para medir el soporte social, la actividad física en población con dolor crónico, donde hemos descubierto pues, que ha sido justamente ha sido uno de los factores principales que han tenido un grado de contribución, un peso importante en los resultados de salud. En este sentido, pues también a nivel social me gustaría destacar pues, cómo cuando se han comparado estudios donde ejercicios de educación y de planificación de ejercicio terapéutico en seco, con similares características de ejercicios en agua, los ensayos clínicos no han demostrado diferencia entre unos y otros. Sin embargo, si vemos el artículo en profundidad, vemos que variables secundarias como puede ser el cumplimiento, la adherencia terapéutica o los abandonos sin causa aparente son siempre indicadores mucho más interesantes en el grupo de ejercicio acuático. Y esto nos hace pensar, porque gran parte de este soporte social, de estos aspectos de no abandono difícil de medir, como la kinesofobia, permiten justamente acercarnos de una forma más precisa a esa valoración individual del ejercicio terapéutico y la prescripción de dosis individuales para la recuperación, no solo a partir de la sistemática del ejercicio, sino también entendiendo a la persona como un todo
en un enfoque más biopsicosocial.